Un caluroso y fraternal saludo a los oyentes que nos acompañan en la primera entrega de este podcast, que forma parte de las actividades programadas del Sexto Encuentro Fotográfico de Santander. Mi nombre es Luisa Vélez, pero muchos me conocen como Lu Vélez, la profe, fotógrafa apasionada por las técnicas analógicas. En esta ocasión los acompañaré como mediadora en una amena y espero fructífera conversación en torno a la relación entre fotografía y el campo colombiano. Sin embargo, más que hablar del campo o del campesinado, deberíamos referirnos tal vez a las comunidades rurales a lo largo del territorio. Hago esta aclaración dado que gracias a los imaginarios sociales predominantes al hablar del campo en nuestro país, se ha dejado por fuera del relato colectivo una gran variedad de expresiones culturales asociadas a la ruralidad, la cual puede llegar a ser muy diferente según la región. Ahora bien, vale la pena puntualizar que en la Constitución del 91, los artículos 64, 65 y 66 se reconocen a los trabajadores del campo. Sin embargo, la Carta Constitucional no contempla de manera expresa y amplia los derechos de los campesinos como sujetos colectivos o como grupos específicos, lo que nos deja una misión a los habitantes de este país: reconfigurar los imaginarios que tenemos del término campesino, campesina y empezar a ser más complejo, más variado, más abierto y más flexible. De ahí la razón de ser del presente podcast y que para su sexta versión el Encuentro Fotográfico de Santander nos plantea como eje de trabajo relatos, derechos y luchas campesinas, bajo el título Campo Visual. Habiendo terminado esta introducción al tema central que nos convoca, creo que ya va siendo hora de que hablemos de fotografía. Y lo primero es ser honestos. Las prácticas fotográficas han ayudado en la construcción de varios arquetipos con los que se sigue representando al campesinado colombiano. Por este motivo, es relevante, a modo de contraste, revisar ahora el panorama actual de la relación entre fotografía y campo colombiano. Bueno, digamos que históricamente los temas en los que me he interesado han sido alrededor de las comunidades y su relación con el territorio, y cómo eso se puede mostrar desde la imagen, que a veces puede ser muy evidente, pero que en otras ocasiones es muy complejo, porque como que toca muchos elementos de la cosmogonía de las comunidades y de las personas negras. La Ley 70 nace en el 93, en agosto del 93, y la Ley 70 fue la oportunidad en la que nosotras y nosotros como comunidades vimos un espacio para que nos reconocieran como comunidades que vivimos en los territorios. Digamos que el argumento de la Ley 70 nace como para reconocer a las comunidades negras o los grupos étnicos dentro de los territorios que merecen ser escuchados. Y esta fue como una respuesta que históricamente habíamos trabajado y luchado como comunidades para que, venga, por favor, voltéenos a ver, porque también somos sujetos dignos de derechos. Pónganos cuidado porque vivimos en unas condiciones en los territorios que son tradicionales, por favor reconózcanlas. Bueno, digamos que también cuando hablamos de este tema de la Ley 70, tenemos que hablar de los consejos comunitarios. Hace poco estábamos hablando un poco de algo que nos cuesta mucho a las personas que hemos vivido en ciudades, que es entender la tierra en una concepción comunal, comunitaria, colectiva. La mayoría de nosotros entendemos la tierra como algo de propiedad privada, que tiene un único dueño o máximo una familia. Algo que ha sido difícil para el Estado moderno entender, que pasa con las comunidades afrodescendientes e indígenas, es entender cómo ellos pueden administrar la tierra de manera colectiva sin que nadie en específico, escrito en una notaría, porque esa es el imaginario que uno tiene de estas cosas, desde un territorio tan alejado como Bogotá, y poder decir como que la tierra es de esta comunidad y esta comunidad la administra. ¿Tú nos podrías hablar un poco de cómo es esa concepción comunitaria que tienen las comunidades negras en el Pacífico Medio? Sí, pues una forma muy resumida es que dentro de los resultados que arroja la Ley 70 es la forma en cómo se administra el uso de la tierra de uso comunitario. Y bajo una mirada occidental, pues
mi pedazo de terreno de 7x7 es mío y de nadie más, y si pasa mi vecino, nos damos en la cara, hermano, porque debo respetar o defender el territorio que me corresponde. Caso contrario, pasa con las comunidades negras y con los grupos étnicos en general. Es que para los grupos étnicos y para nosotros y nosotros como negros y negras del territorio, el territorio es una casa común. Y como casa común, todas y todos somos responsables del cuidado de ella y de ello. Sin embargo, hay figuras que ayudan a administrarlas. En el caso concreto de las comunidades o de pueblos están los consejos comunitarios. Y los consejos comunitarios nacen como una forma de organizarse, de ponerle un representante legal, una coordinadora, sí, una serie de perfiles de personas que ayudan a que el territorio se cuide en beneficio de todas las personas. Así que, por ejemplo, si yo hago parte de un consejo comunitario, por ejemplo, del río Yurumangui, y yo quiero independizarme de mi familia, y mi familia ya no tiene digamos que a su disposición una tierra, yo puedo hablar con el consejo comunitario y consultar al consejo comunitario si me puedo mudar a otro lugar porque quiero construir mi casa. Y mi casa va a estar alrededor también de unos cultivos. Entonces, a la final, el consejo comunitario es quien me autoriza a mí, me dice dónde podría estar yo viviendo, pero siempre es pidiendo el permiso del consejo comunitario y reconociendo que donde yo voy a vivir no es mío, de mi propiedad única, sino que es de uso común, y que a la final le pertenece a toda la comunidad. Nunca hay un pedazo de tierra que me va a pertenecer. Esa figura no existe en el consejo comunitario. Existe el uso, como la idea de la tenencia o del uso de la tierra para el beneficio propio, que también luego se repercute en el beneficio de la comunidad. Pero el consejo comunitario es como esta figura que ayuda a que todo se armonice en función del cuidado de la tierra. Bueno, a ver, muchas gracias. Creo que esto nos ayuda bastante a entender un poco cuáles son esas luchas por el territorio que hay en el Pacífico Medio. Bueno, creo que muchos ya van a estar preguntando, pero queremos saber más de los proyectos fotográficos de Ever. Ahora, justo en este momento, estoy como haciendo un repaso de la lucha justamente que está haciendo varias comunidades del río Yurumangui. Son alrededor de 12-13 comunidades del río Yurumangui. El río Yurumangui es un río que hace parte de la zona rural de Buenaventura, pero que para llegar es, digamos, un poco complejo, no es de fácil acceso. Está más o menos a unas 9 horas en lancha desde Buenaventura, y que tienen unas manifestaciones propias culturales muy especiales que ya había conocido yo en Buenaventura por algunas fiestas en Semana Santa, pero que tuve la posibilidad de ir directamente a Juntas del río Yurumangui, que es la comunidad que está mucho más arriba de Yurumangui, y donde esta fiesta tiene una mezcla de sincretismo entre las creencias tradicionales africanas, negras de nosotras, pero también está la mezcla con las creencias católicas occidentales y cómo estas dos creencias dialogan. En este punto, pues hace unas semanas llegué de Yurumangui, de compartir con las personas una Semana Santa completa, y digamos que la historia está apenas cogiendo forma. Lo que estamos como viendo es de qué manera podemos contar que esta actividad igual es una forma de hacer resistencia. No solamente es luchar por el territorio, sino también cómo convivo en el territorio. Y la fiesta o la celebración es una forma de convivir en el territorio. Y con el territorio, en este caso el de Buenaventura, ha sido tan golpeado por el conflicto, tan violentado, ha sido víctima histórica por el conflicto, pues lo que la gente cree es que si hay tanto conflicto, pues ¿por qué no se van de allí? Porque simplemente no buscan un lugar mucho más tranquilo. Es como el pensamiento más fácil que alguien puede llegar a tener. Y para las comunidades negras no funciona así. Para nosotros y nosotros, el hecho de estar obligados al territorio, de querer el territorio, es por más que pase algún problema, seguimos firmes en seguir con esta relación del territorio, y por eso no nos vamos. Y en este caso, la fiesta de Semana Santa, de los manacillos, en este caso, que es lo que yo he acompañado, es una forma de ellos y ellas reiterarse que su amor está presente en el territorio. Y es una forma también de hacer resistencia, porque se encuentran. El hecho de que mucha gente venga de Buenaventura, de otros ríos, de otras comunidades del río Yurumangui, a celebrar durante una semana la fiesta de Manacillos, eso es una forma de reconocerse desde la comunidad, desde lo colectivo, de sentir apoyo, y en ese sentimiento de apoyo, decir, no nos vamos de acá.
acá estamos bien, acá somos felices y acá podemos compartir y sentirnos en jolgorio, en armonía, en compañía, y nos vamos a través de una fiesta usada como excusa para reencontrarse, para estar bien. Aprovecho para preguntarte qué elementos de sincretismo has encontrado en esta fiesta, ¿no? Porque el sincretismo también es como de esos grandes, digamos, como hitos que uno se encuentra cuando habla de las comunidades étnicas, que son como estas formas de resistencia cultural que terminan mezclando diferentes elementos de culturas para poder, digamos, lo que tú mismo estás diciendo, como resistir y a la vez poder manifestar ese vínculo con el territorio y con la naturaleza. Un ejemplo muy claro es como la misma vestimenta de los manacillos. Para dar mucho más contexto, los manacillos son una fiesta que se hace solamente en Semana Santa. Ya hay un elemento allí. Entonces, claro, es una fiesta que nace en una fecha católica, pero que la forma en cómo se representa visualmente ya no es tan católica. Ejemplo, aunque se hace en Semana Santa, los jóvenes, los niños que participan como manacillos, los manacillos son una figura en el que estos chicos y chicas, más bien chicos solamente, se visten con unas máscaras de madera, las pintan y las máscaras tienen unas formas muy peculiares, como con forma humana, pero a uno le puede poner un cacho, una cumbamba larga, puede estar sin un ojo, pueden tener alguna forma de algún animal, y las pintan de colores muy fuertes. Y aparte se visten con hojas de bijao y con costales. Y a la final, esta figura del manacillo, que va también acompañada con un látigo de cuero de vaca muy largo, que es para latiguear a las personas de la comunidad. Esta figura de manacillo representa a los soldados que capturaron a Jesús. Entonces, hay una mezcla de todo un poco, como que la fecha misma de la Semana Santa, luego está la figura de los manacillos, pero los manacillos representan un papel del catolicismo, que son los soldados que capturaron a Jesucristo, y que luego ellos van a irse en contra de la comunidad porque la comunidad está a favor de Jesucristo. Pero entonces, el chiste de la celebración es que los manacillos van a salir a golpear a la comunidad, a latigar a la comunidad, porque la comunidad está a favor de Jesús y los soldados están en contra de Jesús. Entonces es un tirijale interesante que no solamente es golpearse, es bailar, es cantar alabados, es cantar arrullos. Sí, es toda una ceremonia alrededor del espacio que no solamente se hace en la calle, sino que luego van a la iglesia y en la iglesia hacen otros cantos, otros arrullos, otras oraciones, se trasnochan 2-3 días cantando dentro de la iglesia y es un vaivén completo de escenarios, pero también de simbolismos, muy interesante. Nada, es muy grato poderte escuchar y realmente me dan muchísimas ganas de poder ver esta serie terminada y publicada porque siento que le has metido el corazón. Te felicito realmente por tu trabajo. Y bueno, quiero pasar a otro tema que me parece relevante que lo charlemos. No podemos ignorar el hecho que en Colombia es un país que tiene centralizadas las ofertas culturales, educativas, laborales, y por eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales retos a los cuales se enfrenta un hacedor o relator de imágenes que vive en el Pacífico Medio? Es muy difícil. ¿Qué pasa? Históricamente los territorios, que aquí no quiero llegar como a puntos comunes de periféricos porque son territorios, el hecho de que sea periférico no quita ni pone, pero históricamente los territorios no han estado dentro de la agenda de los medios y solamente han estado dentro de esa agenda de los medios cuando se trata de crisis, cuando se trata de coyuntura o cuando hacen bloqueos, en este caso en Buenaventura, cuando hacen bloqueos, cuando hacen protestas, cuando tapan el puente del Piñal, que es por donde pasa la gran parte de la economía del país, ahí es cuando empiezan a hacer noticia esos territorios. Entonces históricamente la gente no habla del Pacífico y los medios no ponen al Pacífico dentro de su agenda a menos que repercuta en la economía del país o a menos que sea un caso muy trágico de violencia. Entonces lo que se ha narrado del Pacífico se ha narrado desde la violencia y se ha narrado desde una visión económica donde no importa quiénes viven allá, no importa si están pasando hambre, no importa que tengan agua apenas 2 horas una vez a la semana, sino otros elementos que los componen, por ejemplo, alrededor de la economía del puerto. Entonces, intentar poner historias que sean parte de la agenda de los medios es muy difícil.
porque bueno, los medios tendrán sus motivos económicos, de clic también, porque puede que para la gente no sea tan interesante una historia del territorio, pero aquí es donde entramos nosotras y nosotros como narradores de historias, como personas jóvenes que quieren contar algo distinto, a dar nuevas propuestas narrativas que puedan sumarse a esa agenda y que la gente pueda conocer algo distinto de lo que siempre han escuchado. Y en ese sentido se han presentado esfuerzos de personas hermosas que suman sus ojos y que suman sus manos para ese camino. Aquí tengo un recuento súper corto. Está Lilia Cuero con su libro Regresamos con Novedad, que es del Pacífico, ella es de Buenaventura. Liam Cuartas, que hace parte de las Jaivas Productoras. Está Laura Ríos, que es narradora y realizadora también audiovisual. Pero también está Jason Riascos, que es fotógrafo, pero también es artista plástico. Y desde el arte plástico hace narrativas y crea historias dignificantes. Está Janiel Hurtado, fotógrafo del territorio. Brian Taylor, Jonathan Díaz. Bueno, hay un montón de personas jóvenes que le están apostando a crear historias que no pueden ser quizá las coyunturas, pero que sí le están aportando a propuestas que no tienen que ser solamente de agenda. Y que no solamente se enfocan en Buenaventura alrededor de los problemas críticos o los problemas sociales, sino que creen fielmente que esto no es suficiente y narran el territorio desde esta perspectiva o esta sombrilla de Buenaventura, violencia, Buenaventura, narcotráfico, Buenaventura, negros fuertes o negros bailarines. Y solamente en este caso, como pues no es suficiente. Hay una gama de colores en temática, hay una gama grande de historias por contar que están ahí esperando que la gente los vea, que la gente los escuche. Y eso es como lo importante, en que estos ojos jóvenes estén interesados en ver el territorio más allá de la coyuntura. Y ese es como el esfuerzo que tenemos nosotras y nosotros en cualquier lugar que estemos del territorio, sea en el Pacífico Medio o en cualquier punto, digamos, del territorio nacional. Y es poder contar historias que no estén vinculadas a la coyuntura y que no estén vinculadas a la agenda, que puedan ser historias diferentes y que de alguna forma sean también una apuesta política que dignifique lo que se habla del territorio. Sí, digamos que algo que uno ha visto en diferentes partes del país, incluso aquí desde Bogotá, pero la Bogotá, volvamos otra vez a ese término que tú misma has dicho, es tan complicado, lo periférico, y es un poco como empezar a construir comunidades, redes, alimentar medios de comunicación alternativo e independiente y comunitario, es decir, un poco como la estrategia ha sido: no somos agenda dentro de los grandes medios de comunicación, pues hagamos medios y hagamos espacios culturales donde podamos contar estas historias, hacer exposiciones y pongamos nosotros esa agenda y narrémonos de formas diversas y distintas. Y lo hermoso que es que alguien del territorio, que es cercano, vea fotos que no cuentan las mismas cosas. Ejemplo, yo hasta hace poco he estado pues con una exposición que se llama Boga, Historias Contracorriente, y está dentro de un hotel. Digamos que por logísticas está dentro del hotel, pero es de acceso libre y la gente puede llegar sin problema. Y he tenido la oportunidad de hacer las guianzas, de contar las historias de manera personal con quien quiera llegar a hacer un recorrido. Y es gratificante cuando las personas de Buenaventura dicen: yo no sabía esto de donde yo vivo, qué hermoso, qué fotos, qué escenas, qué divino Buenaventura, qué belleza donde estoy viviendo, que igual ya lo saben, pero un recorderis nunca está de más para reconocernos que también tenemos un montón de cosas positivas por mostrar y que históricamente de pronto las hemos omitido porque solamente se enfocan en la coyuntura de crisis o de problemas. Entonces, el hecho de que pongamos nuestra propia agenda en algún espacio comunitario, en algún lugar común, en algún medio comunitario local, es una forma de aportar a que las historias no se mueran y que la gente pueda conocer historias distintas, aportar un poco a eso. Digamos que algo que sí siento yo que ha cambiado dentro de las prácticas documentales de la fotografía es eso mismo, el lugar de enunciación, que ya no es alguien ajeno al espacio, no quiere decir que no se pueda, sino estamos hablando de cómo se ha, mejor dicho, complejizado, y es que el que narra la historia, en su lugar de enunciación, hay un vínculo fuerte con ese tema que está narrando. Entonces, un poco lo que tú cuentas
ahí se ve la importancia de ese cambio en enunciación. Porque el problema es, claro, si siempre nos escuchamos de cómo somos vistos desde afuera, muchas veces por personas que no conocen el territorio, sino solamente los momentos de coyuntura, que generalmente son violentos, pues ese imaginario queda en las personas de que mi territorio es un lugar negativo. Pero si el que enuncia, el que me cuenta, el que me narra, no solamente es alguien propio de la comunidad que tiene intereses, sino que me muestra otras cosas donde yo puedo como destruir ese imaginario negativo y empezarlo a hacer mucho más complejo, mucho más diverso, pero también apoyando como un autorreconocimiento y, ¿por qué no, contribuir a una apropiación, a que haya una apropiación firme por el territorio que se está narrando? Hay una vaina muy interesante allí y es preguntarnos quién nos cuenta o quiénes están contando nuestras vidas. Y en ese sentido, la democratización del acceso a la fotografía ha generado espacios para que las mismas personas de las comunidades puedan tener acceso a una herramienta, digamos en este caso a través de los teléfonos, o una cámara también, para poder acercarse a la fotografía como una herramienta para narrarse. Y en ese sentido, históricamente, el Pacífico y muchas partes también de Colombia han sido narradas por miradas ajenas, que es lo que decías. Y por lo general esa mirada ajena es una mirada blanca, que no conoce el territorio, pero cuando digo blanca no solamente es blanca por el color de piel, sino blanca por todas las construcciones sociales que hay, de voy a una comunidad negra a narrar en un Pacífico, comunidades en crisis, resilientes, negros grandes, bailarines, sí, vigorosos. Como que hay un montón, cuando alguien llega al territorio y no conoce más, siempre va a llegar a estos lugares comunes, que no están mal, pero el problema es que siempre llegamos a los lugares comunes y no exploramos otros puntos de la narrativa. Entonces siempre terminamos llegando a estos lugares comunes por la carencia de miradas locales y de personas que con su ojo local puedan aportar un poquito más a esa gran sombrilla, a ese gran paisaje que podemos ser nosotras y nosotros, y no solamente encasillarnos a estos puntos comunes. Por ejemplo, el hecho de la cotidianidad narrada desde nuestra perspectiva es mucho más dignificante. Ejemplo, las fotos que toma Janel Hurtado, que toma Jonathan Díaz, que toma Brian Taylor, Laura Ríos, son fotos que hablan de la misma escena de cotidianidad, pero que no se va a parecer en nada a alguien que venga de otro país o de una ciudad capital a tomar fotos vacacionales estando en una comunidad. Y eso es lo bonito del espacio, que nosotras y nosotros tengamos la posibilidad de narrar con nuestra mirada, sabiendo que queremos contarnos dignos, es lo hermoso. Ahora, nuestras fotos, o las fotos que salen del territorio, luchan por lo que mencionamos antes, que es estar en contra de los estereotipos de las comunidades que no cumplimos, que puede que en algún momento histórico llegamos a estar cerca, pero que no cumplimos. Y con esto logramos representarnos y vernos mejor, vernos con ojos dignos. Y cuando alguien vaya a ver esas fotografías, va a entender que hay mucho más por ver y que la representación que tenemos de nosotros y nosotros es mucho más amplia. No solamente un gris de un solo color, sino que hay un montón de colores allí que nos componen. En ese sentido, las historias que estamos contando están siendo pensadas en ser historias que dignifiquen, en historias que hablen de personas, que eso es muy importante. Paréntesis, editor, esto es muy importante. Cierra paréntesis. Es la fotografía vista con ojos de personas que no son del territorio, tienden a cosificar a las personas negras. ¿Por qué? Porque históricamente a las personas negras, para los ojos occidentales, se ven exóticos, son coloridos, tienen formas de vivir peculiares, y las historias pueden llegar a hablar de las personas como si fuesen objetos, y nosotras y nosotros que estamos desde el territorio apostando a las historias dignificantes, nos vemos como personas. Estamos contando historias de personas, no de alguien que vive en un lugar, como un objeto, como cosificando a la historia a través de una persona. Porque, claro, como nuestros territorios han sido narrados con ojos desde afuera, la mayoría de estos ojos
no están cercanas a la cosmogonía, no están cercanas a nuestra creencia, no están cercanas a la forma típica en cómo vivimos. El hecho simple de que tengamos complejidades para vivir diariamente, como la carencia de agua potable, la carencia de acceso a derechos. Si alguien lo ve desde afuera, puede que no lo vea como con tal problema, pero nosotros que sí estamos dentro del territorio sabemos lo que significa no tener agua constantemente, o lo que significa no tener acceso a un hospital público decente, o al acceso a la educación, o al acceso a simplemente a rutas fluviales o terrestres para que las comunidades se conecten. O luego pasamos a las creencias católicas o a las creencias tradicionales que también nos componen. Entonces puede que visto desde afuera sea exótico, que sí, puede ser llamativo, pero no exótico. Y sí, las personas que componen las historias son personas que pues merecen ser vistas como seres humanos, que a la final tienen una gama completa de formas de ser narradas, y no simplemente una persona negra colorida en un territorio lleno de monte, que no tiene por qué ser así. Y entonces es narrarnos desde esta visión de representarnos y visibilizarnos de manera digna, como queremos ser contados nosotros y no como alguien ajeno. Ya que mencionas estos temas, me parece que es el momento de que hablemos un poco, para cerrar la conversación, de cuáles son los consejos entonces que tú les darías a las personas que no son parte de las comunidades, pero que les interesan por X o Y motivo trabajar con ellas en el territorio del Pacífico Medio. O sea, ¿cómo podrías tú decir para que uno realmente haga un trabajo ético, respetando a las comunidades y sin caer en estereotipos que, pues lo cierto es que el lenguaje ha producido una cantidad de estereotipos que han revictimizado a estas comunidades, y parte, creo yo, que del de construirnos es empezar a cuestionarnos la manera como hacemos. Entonces sí me gustaría escucharte para todas aquellas personas que han podido acceder a esta charla, ¿qué consejos les darías? Bueno, yo creo que antes de dar los consejos hay como una pequeña nota, y es: no con esto, como con lo que hemos dicho antes, no significa de que alguien que no sea parte de un territorio no pueda acceder a alguna comunidad para contarla. Lo que ha pasado es que eso es lo único que ha sucedido. Cuando alguien quiera contar una historia de alguna comunidad de pronto lejana o de difícil acceso, quien la ha narrado ha sido un ojo externo. Y lo que queremos es que puedan ser ojos propios que puedan contar también las historias mismas de las comunidades. Ahora, si yo soy externo de una comunidad y quiero llegar a una comunidad, incluso yo en Buenaventura, yo no conozco todas las comunidades de Buenaventura, pero si quiero llegar a un barrio, simplemente al barrio de al lado, y en el barrio de al lado donde yo vivo no me conocen, pues hay que tener unos mínimos requerimientos de respeto para poder llegar a acceder de manera respetuosa a las personas y contar la historia de manera digna. Y en ese sentido es, uno, hacer un trabajo previo de investigación. Eso requiere leer, ver videos, bueno, el método que cada quien tenga para levantar información, y tener por lo menos un mapeo mucho más grande y claro de a qué me voy a enfrentar, a qué me voy a enfrentar, y con eso ya puedo tener un conocimiento más o menos básico, porque yo no voy a hablar por lo menos de una historia sobre, no sé, restitución de tierras en una comunidad, y yo no puedo llegar allá a una comunidad: señora persona, cuénteme usted para qué significa restitución de tierras. No, ya alguien habló de eso antes. Entonces haga la investigación previa, piense qué más puede aportar. Es bueno, dentro de este contexto, qué más puede aportar que la persona me pueda decir, y no llegar a preguntas básicas comunes. Luego, buscar personas que alimenten esa información, pero que sean personas cercanas. Yo no voy a hablar sobre la construcción de paz en el Pacífico, en la zona humanitaria de La Playita, por ejemplo, hablando con un experto de paz de Medellín. A menos que esa persona haya tenido una historia cercana con la comunidad que voy a hablar, pues no tiene mucho sentido, porque aunque sea un tema común como la paz, pues cada quien tiene una concepción distinta de paz. Una cosa es para un grupo étnico indígena o para una población afro, negra, palenquera. Es distinta la concepción del buen vivir y de paz.
Así que buscar fuentes que nos alimenten y fuentes que sean propias también del territorio. También ser uno consciente que uno es casi como un puente entre lo que está pasando con la comunidad y los ojos o los oídos de alguien que va a ver o escuchar un producto. Eliminarse, por favor, la idea de que uno es un salvador narrativo, eliminar la idea de que uno está haciendo un favor a la comunidad, eliminar la idea de que solamente voy a contar lo que yo considero que creo que merece ser contado, sino que también la comunidad tiene una perspectiva valiosa por aportar. Y si en ese camino las personas o la comunidad me da un rumbo adecuado para contar la historia, asumámosla, recibámosla, porque también es una forma de contarles con respeto. Y por favor, ser conscientes que no somos dadores de voz. Nosotros no damos voz porque la gente ya tiene voz. Estamos haciendo una conexión, un puente para que lo que está pasando casi que se amplifique y pueda llegar a más escenarios. Y nosotros simplemente somos una herramienta más, que la hacemos con amor, que la hacemos con cariño y con mucho respeto, sí, para que esta historia que estamos construyendo sea con respeto. Así que en esencia, investigar, llegar al encuentro con respeto, buscar fuentes locales e intentar al máximo no exotizar la historia, sino contarla desde los mínimos éticos posibles para que cada persona que llegue a ser contada en la historia se sienta bien, se sienta representada y que lo que estamos contando también le dignifique, no solamente desde la crisis, sino también desde lo bonito. Ha sido muy, muy, muy grato para mí y yo creo que en general para la gente que nos ha podido escuchar, poder realmente compartir este espacio contigo, y te agradezco en el corazón que hayas sacado el tiempo porque sabemos que es difícil, todos tenemos como una agenda bastante apretada en estos días, pero en serio, mil gracias por tu participación. Ya para cerrar esta primera conversación, invitar a nuestra audiencia a que sigan el trabajo de este fotógrafo en sus redes, principalmente en Instagram, @everandresmercado, y que no se pierdan la programación del encuentro en @efsantander. Muchas gracias por escucharnos y estén atentos a nuestras próximas 2 entregas.